Dios te bendiga, Dios te guarde en este tu espacio Desfragmentando las Escrituras. Quiero compartir contigo un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 1. El libro de Génesis, el cual su nombre original en hebreo es Bereshit, que significa principio o inicio, es un libro muy interesante porque es el único documento que existe en el mundo, el cual nos da una explicación real de cómo surgió la tierra y todo lo que existe. Es impresionante ver que aún los científicos, investigadores y demás no han podido dar una respuesta certera sobre el origen de las cosas. Más sin embargo, encontramos este libro, el cual está atribuido a un hombre llamado Moisés. Moisés, que fue un hombre importante en aquellos tiempos, en la antigüedad, el cual los que conocen la historia saben que él fue educado en toda ciencia, en todo en Egipto, que luego Dios lo saca para llevarlo a ser el libertador de los judíos en que estaban prisioneros o estaban cautivos o estaban en esta tierra llamada Egipto. Allí eran esclavos. Dios usó a Moisés para sacar a estos hombres y llevarlo a la tierra prometida. Pero lo que me llama la atención y lo que realmente me causa intriga es de qué manera Moisés logra conocer o saber lo que ocurrió en el principio si él nunca estuvo en el principio. Se habla de que la Biblia inicialmente, antes de ser un libro o antes de ser formado ya lo que es el canon bíblico, la Biblia no era escrita, sino que se transmitía a los hombres de manera oral, o sea, de forma verbal o de boca en boca. Lo que significa esto, que la primera manifestación de la palabra de Dios no fue de manera escrita, sino que fue de manera oral o hablada, donde cada uno contaba lo que se había o lo que se sabía sobre lo que era el inicio de la humanidad o del mundo. Moisés, a través de la información, de la revelación, a través de un sinnúmero de elementos que Dios estableció o que Dios le entregó a Moisés, pudo escribir y pudo traernos a nosotros lo que es la realidad de la existencia o del inicio del mundo. Me interesó mucho ver cómo el libro, la Biblia, inicia con este libro que es el principio, es el inicio de todo. Y el capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio creó Dios. ¿Qué principio está hablando aquí? ¿De qué principio está hablando Dios? Cuando la Biblia nos enseña que Dios no tiene principio ni tiene fin. Dios es un Dios increado. Todas las cosas que tenemos actualmente son creadas, pero el único increado es Dios. Él, cuando Moisés le habló en aquel desierto y le preguntó su nombre, él le dijo: dile que yo soy el que soy. Otras versiones hablan de que él respondió diciendo: yo soy el que quiero ser, o me manifestaré como quiera manifestarme. Estaba hablando de este personaje tan impresionante, misterioso, que es Dios. Dios, el cual se le manifestó al pueblo de Israel, el cual Dios lo escogió al pueblo de Israel como su pueblo. Y se manifestó en este tiempo, en el principio, para crear todo lo que existe en la tierra. Pero me llamó la atención la palabra creó. Y es que la palabra creó tiene un significado muy profundo. Cuando vamos a lo que es el original hebreo, podemos ver que la palabra creo es la palabra bara. La palabra bara es una palabra que significa crear de la nada, lo que me indica que la materia prima que utilizó Dios para crear el mundo y todo lo que existe fue la nada. O sea, que Dios no utilizó ninguna materia, no utilizó ningún elemento físico para crear todo lo que existe, sino que Él creó todo lo que existe con lo que salió de su boca. Dios creó, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un tema un poco controversial, porque cuando se habla de principio se está hablando de inicio, se está hablando de un comienzo.
pero aquí está hablando de que en el principio está hablando de un inicio, de un tiempo no para Dios, sino para el hombre. Y Dios está diciendo, en el principio, el autor está diciendo, en el principio creó Dios. Otras versiones antiguas no utilizan la palabra creó, sino que utilizan la palabra crió. Cuando analizamos la palabra crió, nos damos cuenta de que no es lo mismo crear que criar. Cuando hablamos de crear, se habla de formar algo, de crear en un inicio. Pero cuando hablamos de criar, se está hablando de mantenerlo ya creado. De ahí viene la teoría de muchos, de que cuando este autor habla de que en el principio, está hablando de un principio de nosotros como humanidad, no de un principio de la Tierra. Según los científicos, a través de la prueba del carbono 14 y otros experimentos que han hecho para traer a colación o para poder descubrir el tiempo real de la Tierra, la antigüedad de la Tierra, ellos dicen que la Tierra tiene millones de años, pero bíblicamente la Tierra tiene unos 6,000 años. Pero ellos hablan de que no, de que la Tierra tiene millones de años. Y ahí donde vengo a investigar lo que significa la palabra crió. Cuando hablamos de crió, no estamos hablando de que Dios crea, sino de que Dios conserva lo ya creado. De ahí viene la teoría del Big Bang, de la caída de Satanás, el cual muchos asocian que la caída de Satanás del cielo tiene que ver con este problema cósmico, con este problema que hubo con su caída. La Biblia enseña que Jesús en una ocasión le dijo a los discípulos, yo vi a caer a Satanás del cielo como un rayo. Lo que está hablando de una caída, de un descenso. También en el libro de Apocalipsis encontramos que el autor habla de que el diablo, el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, fue echado fuera. Y que hubo un ángel que dijo, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. Estamos hablando que también el profeta Ezequiel dijo, oh, ¿cómo caíste del cielo? El profeta Isaías también habla lo mismo. Están hablando todos de una caída. Y los científicos hablan sobre lo que es el Big Bang, que hablan de que hubo una explosión cósmica y que a través de esa explosión se creó todo lo que existe. Pero muchos dicen, no hubo una explosión. Lo que vino fue lo que llamamos la caída de Lucifer, del diablo que cayó en la tierra. La tierra estaba creada, destruyó todo lo que allí había. Y por eso cuando Dios, cuando empieza este autor a definir esto, encontramos que la tierra estaba desordenada y vacía. No creo, según muchos hablan, de que no creen de que Dios pudo haber creado algo desordenado, y Dios empezó a ordenar, a separar las aguas de la tierra y todo esto. Pero es algo interesante que el tiempo no nos daría para nosotros en estos 10 minutos poder descifrar o poder analizar esto. Pero es importante ponerle atención a este primer versículo. Muchos hablan de que entre el versículo 1 del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1 al versículo 2, hay millones de años. Muchos dicen de que hay un periodo de tiempo largo entre un versículo y otro por el asunto de las traducciones, ya que muchas traducciones hablan de que Dios crea, otros hablan de que Dios cría. Y ese es un punto interesante que quiero dejarte para que tú puedas leer, puedas investigar y en un próximo encuentro podamos debatir esto y podamos profundizar más en qué sucedió al principio. ¿Qué sucedió en este principio que habla este autor? ¿Cuál fue el verdadero principio? ¿Fue el principio de la tierra o fue el principio de la humanidad en la que vivimos? Quisiéramos conocer esto y saber esto. Así que te invito a investigar, te invito a indagar sobre esto porque es un tema muy profundo, es un tema muy importante y que hay que dedicarle atención. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde en el nombre de Jesús.